Hola y bienvenido o bienvenida a Escuela de la Memoria, el podcast de la gente normal que hace cosas extraordinarias y en el que te traemos ejercicios y técnicas que puedes aprender mientras realizas otras tareas bastante más mundanas, como conducir al trabajo, levantar pesas en el gimnasio o fregar los platos. Tú eliges lo que quieres estar haciendo mientras pones a punto tu cerebro con nosotros. Yo soy Javier Muñiz, tu instructor, y en la sesión de hoy vamos a ver cómo ser más creativos y, más importante aún, ¿para qué narices queremos ser más creativos a la hora de estudiar? Porque esto es escuela de la memoria, esto no se trataba de memorizar, grabar a fuego y sangre información y recordarla, pues sí y no, ¿vale? La creatividad, ya adelanto, hago aquí un pequeño spoiler, que la creatividad es importantísima en todos los ámbitos, es seguramente una de las cualidades más demandadas hoy en día por muchas grandes empresas. Y a la hora de estudiar nos va a ser realmente útil el ser creativos. ¿Por qué? Os preguntaréis. Te estarás preguntando al otro lado de las ondas del podcast. Bien, ya sabéis que para hacer asociaciones, pues para memorizar, utilizamos asociaciones en las que utilizamos escenas muy pintorescas, muy absurdas, que al fin y al cabo tenemos que crear nosotros mismos. Y eso nadie nos dice qué escena concreta hemos de crear. Se nos da la técnica, se nos dice cómo usar el método Absume, pero nadie te dice si tienes que imaginarte un hipopótamo volando o un huevo frito de color verde. Nadie te dice lo que tienes que imaginar en tu cabeza. Entonces, y esto le pasa a mucha gente, porque mucha gente cuando empieza con el método Absume dice, vale, pero ¿y qué me imagino? Ojo, esa es la pregunta del millón. ¿Y qué me imagino para hacer una escena que sea memorable y sea divertida? Pues, amigo, amiga, si no sabes qué es lo que tienes que imaginar con el método Absume, es que te hace falta un poquito de creatividad, trabajarla un poco. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer hoy, vamos a ver cómo trabajarla. Pero ojo, también tiene otras ventajas y, como digo yo, el ingenio es el que hace al ingeniero. O sea, la creatividad al final es nuestra capacidad para resolver problemas y eso es algo que también tenemos que hacer en los estudios. No todo es cuadriculado, no todo es memorizar información. Sí que es cierto que nuestro sistema educativo, al menos en España, se basa muchísimo en eso, en memorizar datos, pero hay que saber resolver problemas y para ello tenemos que ser creativos, tenemos que saber darle un enfoque distinto a lo que estamos viendo, cómo podemos desarrollar una idea, cómo podemos llegar del punto A al punto B, con creatividad. Y sí, la creatividad, igual que la memoria, también se entrena. Es algo que no es innato como tal, depende de los estímulos que tengamos y de cómo nos acostumbremos. Y es que veréis, si no hacemos un esfuerzo consciente para pensar de forma diferente, las primeras ideas o las viejas ideas son las que nos evitan salir de ahí. Por ejemplo, si tú ya tienes una costumbre de comer, por ejemplo, los macarrones o los espagueti con un tenedor, pues a ti ni se te pasa por la cabeza el hacerlo de otra forma. No se te ocurre que puedes comerlo a lo mejor, yo qué sé, vamos a poner una idea loca, utilizar las pinzas de la ropa para agarrar un montón de espaguetis y metértelos en la boca. Pues podría ser una solución si en un momento dado no tienes ese tenedor. Y normalmente nosotros nos basamos en esa primera idea que ya hemos tenido o en eso que se nos ha dicho. Y esto es conocido, de hecho, como el efecto Einstein y es uno de los grandes problemas que tenemos. El segundo problema es el de juzgar las ideas nada más aparecer, ¿vale? Tenemos que librarnos de los prejuicios, del famoso qué dirán. Si yo voy a proponer una idea, pues la gente se va a reír de mí. Si digo esto de comer los macarrones con una pinza, de tender la ropa, la gente se va a reír de mí. Mejor no lo digo y mucho menos no lo grabo en un podcast, ¿vale? Me cortaría. Ese es el ejemplo. Y sí, esto, vale, está claro que es una idea absurda, me la acabo de inventar, es lo primero que me ha venido a la cabeza, pero ¿quién no nos dice que no sería un buen método, una pinza para comer ciertos tipos de alimentos? Probablemente la de la ropa no sea la más adecuada, pero esta idea se podría llegar a desarrollar. Entonces, bien, vamos a empezar por el principio. Lo primero, y este es un sistema que he utilizado yo mucho, lo utilicé especialmente cuando empecé a meterme en el entorno de las startups, que empecé a buscar distintas ideas de negocio. Esto lo digo desde mi punto de vista de emprendedor, me ocurría. Y también cuando
cuando escribí mi primera novela, que no tenía experiencia previa escribiendo y era un proyecto, una cosa que me hacía ilusión hacer algún día. Y decidí coger el toro por los cuernos al final y dije, vale, si no escribo ahora, pues a lo mejor no escribo nunca. Y empecé a trabajar mi creatividad de una forma muy concreta. Y yo buscaba usos u objetos distintos para... me estoy liando. Quería decir, dar usos diferentes a objetos cotidianos, es decir, objetos del día a día. Si se me estropeaba algo, algún objeto pequeñito, como por ejemplo el tema del tenedor, ¿vale? ¿Cómo solucionaría esto? Pues empecé a hacer este tipo de cosas. Cuando recuerdo un día en concreto que no funcionaba bien la ducha, la alcachofa de la ducha, por donde sale el agua, y era porque había una piececita en el grifo, bueno, la típica piececita que hay que levantar para que no salga el agua por el grifo y salga por la ducha, y me acuerdo que esa pieza se bajaba, y o la mantenía agarrada o no había manera, no podía ducharme. Entonces miré lo que había alrededor y utilicé la cadena del tapón de la ducha, esto es real, enrollé esa cadena metálica para que hiciese tope y no bajase. Esto es una tontería, realmente, solo hice antes de arreglarlo, pero es para que os hagáis una idea. Me empecé a entrenar de esta forma para decir, vale, tengo un problema, ¿cómo lo soluciono? No con la solución directa, ¿vale? Porque tenía que esperar a lo mejor yo un día o unas horas a arreglar eso. Dije, ahora, en este momento concreto que me tengo que duchar, ¿cómo arreglo yo este problema? Este marrón que tengo, ¿cómo lo cambio? Y entonces empezaba a buscarle soluciones a cosas pequeñitas, en vez de decir, uy, esto se me ha roto, tengo que esperar un par de días hasta que venga alguien o hasta que abra la tienda para tenerlo. Digo, no, ¿cómo lo puedo resolver hoy, temporalmente? ¿Cómo puedo hacer aquí un apaño? Pues eso es una forma estupenda de entrenar nuestra creatividad. Cuando escribía también me ocurría. Cuando escribía, el mero hecho de tener una actitud abierta y no juzgarme hacía que yo saliese a la calle y diese ideas. Yo ya tenía en mi mente que quería escribir un tipo de novela y me fijaba más, o sea, tenía mi atención mucho más focalizada. Cada vez que salía a la calle, pues me llegaban muchos más estímulos que pasaba por alto. Pero existen muchas estrategias. Una de las más típicas también, que es, confieso que es de mis favoritas, es la de la tormenta de ideas o el brainstorming, que para quienes no lo conozcáis consiste en lanzar un volumen muy grande de ideas, ¿vale? O sea, ir diciendo lo primero que se te ocurre y hasta que salga una idea buena. Esto funciona mucho mejor en grupos, esto es mucho más divertido, si al menos sois 2, 3, 4 personas, funciona mucho mejor. Empezáis a proponer ideas lo más tontas posible, lo más tontas tampoco, pero ideas que se salgan de lo común. Lo que ocurre es que las primeras son demasiado comunes, son muy mainstream, vamos a decir. No son ideas asombrosas, ni increíbles, ni nada parecido. Y es un proceso que puede ser un poco lento. O sea, no es un proceso de me voy a juntar con 3 amigos y vamos a sacar aquí la piedra filosofal, ¿vale? Eso no funciona así. Pero sin embargo funciona muy bien y yo he trabajado, tanto Manuel Pérez, nuestro psicólogo, como yo, hemos trabajado en equipos creativos, aparte equipos muy creativos que se ganan la vida con eso. Manuel, de hecho, es un integrante de un grandísimo equipo creativo y sabemos perfectamente que esto funciona muy bien. Pero bueno, hay que poner una serie de normas. Lo primero es que no se juzgan las ideas, ni se juzga, ni se ridiculiza, ni se le ponen cortaprisas a nadie, ¿vale? Es lo mismo que he hablado alguna vez que ocurre en el aula. Que los alumnos tienen miedo a dar su opinión, a ser creativos, a ser diferentes, porque enseguida el profesor le dice, no, esto es así. Si está pintando un dibujo un niño pequeño y el cielo lo pinta de color rojo, o bueno, el cielo podría llegar a ser rojo, de color verde, por ejemplo, o el sol de color verde, pues el profesor le va a decir rápidamente que eso no es así, que el sol que lo ponga de un color más amarillito, más naranja, pero que verde no es. Entonces ya niño se siente humillado, se ríen de él, etc. En este tipo de sesiones ocurre lo mismo. Nadie tiene que decir, esa idea es una tontería. O sea, esto es un vocabulario que hay que desterrar y no se juzga, ¿vale? Está claro que habrá ideas mejores, otras que sean peores, pero nunca hay que juzgar. No hay que ser perfecto. Tenemos que lanzar la primera idea que se nos ocurra y tenemos que ser capaces de fallar, de permitirnos fallar
sin que nos importe, y de reírnos, tanto de nosotros mismos como dentro del propio grupo. O sea, una risa que no sea de burla, sino que sea algo que nos divierta, que nos lo pasemos bien, ¿vale? ¿Se entiende? Bien, pues empieza a lanzar ideas, no tiene ni siquiera que haber un orden, ¿vale? Se te ocurre una idea, la dices, los demás la escuchan, y lo que ocurre es que tu idea puede cambiar el pensamiento de los otros, puede hacer que a otra de las personas que está contigo le sugiera algo diferente basado en sus vivencias personales, en algo que leyó una vez hace años, se le enciende esa bombillita y te vuelve a lanzar la pelota, lanza otra idea que es la tuya, a lo mejor un poco más depurada, o simplemente le has abierto un nuevo camino para buscar, para entender esa solución que estáis buscando. Y claro, las ideas luego se pueden comentar, tú puedes comentar una idea, que esto es bueno, yo te lanzo la idea del sol amarillo, el sol verde, perdón, amarillo ya es, y yo puedo hablar de, pues, por ejemplo, yo qué sé, de cualquier chorrada que se me ocurra, de un sol hecho a base de verduras, no lo sé, o sea, es una idea loquísima que no sé ni qué estoy diciendo en este momento, pero se te puede ocurrir algo así, y otro te comenta la idea, la desarrolla y cuenta la réplica. Pero otro puede ir más allá y puede decir, un sol de color verde hecho de verduras, y puede hablar de zanahorias solares, que no tenemos ni idea de lo que es, pero te puede sugerir una cosa a su vez. Y así sigue la cadena cada vez más y surgen al final un montón de ideas que es importante ir anotando, las que suenen un poquito bien y puedan tener algo de potencial, se van anotando. También es importante que las ideas pueden venir de cualquier lado, o sea, no tienen ni siquiera por qué venir del propio equipo de trabajo. O sea, puede participar cualquiera, puede participar tu abuela, puede participar tu vecino, puede participar un niño de 3 años, puede dar su opinión. De hecho, los niños tienen un pensamiento muy, muy disruptivo, muy creativo y hasta puede funcionar bien. De hecho, muchas empresas grandes, empresas como Google, por ejemplo, tienen implantado este tipo de sistemas y tienen una cosa muy divertida, y es que da igual el rango o el departamento, todo el mundo puede opinar en estas sesiones. De hecho, se enriquecen mucho cuando no todas las personas son del mismo departamento. Esto es algo también que fomentaba mucho Steve Jobs en Apple. Quería que los diseñadores, la gente que a lo mejor, pues, ingenieros, diseñadores, músicos a lo mejor, la gente que hacía las melodías para los teléfonos o lo que fuera, que toda esa gente se juntase, la gente de mantenimiento de las instalaciones. Todo el mundo, le gustaba que todo el mundo hablase y mezclase esas ideas en una batidora enorme, porque de ahí es de donde salían al final las buenas ideas. Y al final es eso, si te acostumbras a utilizar todo este tipo de estrategias, el hacer una tormenta de ideas, el buscar usos diferentes a objetos cotidianos, si te esfuerzas en decir, vale, yo quiero solucionar este problema, piensas en él, lo dejas descansar un poco y luego sales a la calle para empaparte de esos estímulos, pues esto es maravilloso. Y luego, bueno, por supuesto, las cosas típicas, que es desarrollar nuevas habilidades, que lo hemos dicho, pues aprender a pintar con una técnica concreta, ir a clases de baile, clases, yo qué sé, de orfebrería, de lo que sea. Pero aprender cosas distintas, eso te va a proporcionar esos estímulos para ser más creativos, y eso te aseguro que se va a repercutir muy positivamente a la hora de estudiar. Y bien, hasta aquí el programa de hoy. Si es el primero que escuchas, te recuerdo que tenemos muchos más con ejercicios y consejos que te ayudarán en tus estudios, y todo esto lo vas a encontrar en escuelalamemoria.com, donde además del contenido gratuito también tenemos cursos online, asesoramiento personalizado y un montón de cosas para que puedas rendir al más alto nivel y alcanzar la excelencia, es decir, lograr tus objetivos. Y bueno, por mi parte nada más, simplemente desearte una muy feliz sesión de estudio, muy creativa también, ¿vale? Que sea creativa, y te recuerdo que nos vemos muy pronto en el siguiente programa. ¡Adiós!